Bueno, continuamos aquí en Viviendo la Vida y en esta oportunidad muy bien acompañada, por supuesto, con excelentes noticias y a todas las personas que nos ven, contarles que siempre en nuestra Iglesia Católica tiene esos mensajes de reflexión, esos mensajes de fe que llevan a todas las comunidades, a todo el mundo. Y en esta oportunidad también vamos a hablar sobre Esperanza, Faro de la Paz, este conjunto también de materiales audiovisuales súper interesantes que entretejen, escuchen bien, reflexiones, saberes y testimonios sobre los principios y las acciones de la Iglesia Católica en pro de la construcción de la paz en nuestro país. Esto es un excelente tema para conversar hoy. Aprovecho también para darle la bienvenida a Monseñor Héctor Fabio Henao. Le doy la bienvenida, Monseñor, ¿cómo está? Buenos días, Maye, qué bueno estar acá en este espacio tan importante, Viviendo la Vida, que nos va a invitar a nosotros también a vivir la paz como una realidad en nuestras situaciones cotidianas, cercanas, cálidas. Claro que sí, me encanta eso de vivir la paz también, ¿no, Sí, Monseñor? Qué bueno también poder hablar de este tema abiertamente con todos los que nos están viendo desde sus casas, porque la paz es una tarea de todos. Yo pienso que todos ponemos nuestro granito de arena, ¿cierto? Todos los días para construir país y hacer paz. sí, la paz es una construcción cotidiana, es algo que estamos haciendo permanentemente. El ser humano está llamado por Dios a ser constructor de paz y en ese sentido está llamado a vivir siempre alerta, donde puede ejercer de manera más concreta eso de ser embajador de la paz y de la reconciliación, que es un mandato que el Señor nos da. Es una bonita apuesta, ser nosotros constructores de paz en realidades concretas cotidianas que vivimos. Claro que sí. Y hablando de construir paz, Monseñor, me llama poderosamente la atención el tema que nos atañe en esta mañana, que es cómo nace esa iniciativa, Esperanza, Faro de la Paz. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir y en qué consiste, Monseñor? Esperanza Paro de la Paz responde a una inquietud que hubo en la conferencia episcopal, trabajando muchísimo en diálogos de paz, en negociaciones, etcétera, pero dijimos hay que ir más allá, hay que reflexionar sobre cuáles son los valores fundamentales que guían la construcción de paz en la vida de todas las personas, en las familias, etcétera. Y entonces Maye, en la conferencia episcopal nos puso una tarea, volvamos todos esos valores, todos esos principios, esas grandes líneas que nos da el Señor y que sean ejercicios cotidianos pero pedagógicos. Hagamos Ok. videos, hagamos cápsulas, hagamos mensajes muy concretos que nos ayuden a todos a entender que ese es un mandato de Jesús resucitado. Justamente el Papa León me encantó cuando salió a la ventana y dijo paz para todos ustedes, la paz con ustedes. Ese fue un mensaje muy poderoso. El Papa León nos transmite, este es el mensaje del resucitado. Entonces, no es un asunto político, no es un asunto de un gobierno, no es un asunto de un momento, no es un asunto de una negociación. Aquí estamos hablando de la paz como el mandato que el resucitado nos da a nosotros como comunidad de fe. Claro que sí, algo que también es muy interesante es que aquí hay voces, no solamente aquí de Monseñor Fabio Henao, sino también del Cardenal Luis José Rueda, de Monseñor Francisco Javier Múnera, también la hermana Joana Ardila y Luz Mary López. Ellos invitan a través de esta serie también de materiales audiovisuales y demás, estas reflexiones tan importantes en torno a tres ejes fundamentales de la Iglesia. Y quisiera abordarlos en este momento con usted, Monseñor. La defensa y protección de los derechos humanos, que es clave en el mundo. También la promoción de la reconciliación y el acompañamiento en procesos de paz. ¿Cómo son esos testimonios? Contemos un poco. Lo que hemos hecho en Esperanza, Faro de la Paz, así se llama como el proyecto, lo que estamos haciendo, es una inspiración muy bonita en este año de la esperanza, hablar de la esperanza como Faro de la Paz, y así es permanentemente la realidad que vivimos. Así lo vamos a encontrar también en las redes sociales, esta apuesta de la Iglesia colombiana. Con esos tres componentes que tú has dicho, nos dice la paz resulta también del ejercicio y el reconocimiento de la dignidad de cada persona. Por eso hablamos de los derechos humanos. Eso nos viene desde Juan Pablo II, todavía más lejos, desde Juan 23, que escribió una carta muy hermosa que se llamaba Paz en la Tierra, Pacem in Terris. Ahí Juan 23 tuvo la gran visión, hay que unir derechos humanos, hay que unir esto con construcción de paz y hacer esa relación muy profunda. Luego la iglesia nos dice, pues esto pasa por unas tareas mucho más cotidianas, ya hay sí ejercicios muy concretos de convivencia, de respeto, de cómo ejercer realmente
una forma de vivir y de ser que nos caracterice a los católicos y que los demás puedan decir, ved cómo se aman y ved cómo se respetan y cómo se trabajan para llevar la paz en todos sus ambientes. Y finalmente, pues claro, hay momentos de tensiones, de conflictos, Sí. hay momentos de dificultad y también ahí tenemos que ser mensajeros de esta gran apuesta del resucitado, de este gran llamado del resucitado, que en cada una de las apariciones siempre decía, paz a ustedes. Entonces, ese es el mensaje del resucitado y queremos llevarlo también allí donde hay tensiones y conflictos en la sociedad. Claro que sí, qué importante también enviar ese mensaje de que todos seamos también constructores de esa paz. ¿Por qué es tan importante, Monseñor, que hablemos de paz todos, teniendo en cuenta este país que ha tenido tantas heridas de tantos años, de tanto conflicto, tanta violencia, que todavía quedan rezagos por ahí de cada vez que vemos noticias y nos llena de tristeza que siga pasando cosas complejas en nuestro país? A mí me parece muy importante lo que acabas de decir, hay tristeza, a veces hay como una cierta Sí. incertidumbre, una cierta decepción, y por eso hemos querido decir frente a todo eso que estamos viviendo a veces como un relativo pesimismo, frente a las violencias que nos rodean, frente a la fuerza tan poderosa que tiene el hacer mal, el destruir a los demás, el asesinar, estamos diciendo aquí se requiere esperanza, por eso nos decimos la esperanza faro de la paz. Quiere decir, tú puedes llevar esperanza siempre, no la esperanza como una idea vaga de algo que va a suceder algún día, la esperanza como la certeza de la presencia de Dios en esta historia, que aunque es de mucho dolor, de mucha muerte, de muchos enfrentamientos, es una experiencia que nos invita a sentirlo a Él como el artífice de esta historia y que Él no nos abandona, que Él no abandona la historia. Eso es lo que se contrapone a veces al desaliento, al pesimismo de una sociedad. Y por eso decimos, la esperanza es un faro. La esperanza nos va a orientar y a guiar en este camino de construir paz en todos los ambientes. Claro que sí, hablando de heridas también, todo lo que ha sufrido nuestro país, ¿cómo también le podemos enviar ese mensaje de perdón, de reconciliación a las personas que han sido víctimas? Cómo la iglesia también trabaja de la mano para ayudarle a esas personas a superar todas estas adversidades desde la espiritualidad, desde el apoyo del de arriba, que debe ser siempre así. Esa es una reflexión muy interesante. Fíjate que la Conferencia Episcopal acaba de crear un servicio especial del perdón, la reconciliación y la paz. Y quisimos poner al inicio perdón, el perdón como la capacidad de recordar sin odio, de vaciar los sentimientos negativos del corazón, porque a veces lo que nos impide ver la presencia de Dios es que tenemos el corazón muy lleno de resentimiento, de odio a veces, de sed de venganzas, etcétera. Y lo que hace el perdón es decir, puedes recordar, puedes transformar, pero tienes que limpiar tu corazón, tienes que vaciarlo de sentimientos negativos. Entonces la iglesia, a través de su práctica pastoral, nos da la mano y nos dice, de una manera pedagógica, nos ayuda a superar esas heridas que hay profundas en el corazón de cada persona. ¿De dónde lo sacamos? De las Escrituras. Recordemos cómo Jesús resucitado se aparece a los discípulos en el camino de Emaús y hace una pedagogía maravillosa, es el gran pedagogo de la historia. Se pone a escucharlos, los pone a hablar, les hace preguntas, les va ayudando a ir sanando antes de que ellos lo descubriesen, como el resucitado. Eso es muy hermoso. Sí. Y nos muestra eso como tarea de la iglesia. Claro, y se muestra como ejemplo de esa paz, ¿no? Él lleva ese mensaje todo el tiempo. Jesús siempre tiene presente que la paz es el centro, el motor de todo, y siempre nos dice, la paz es entre ustedes, ¿no? Que así debe ser. La iglesia siempre ha sido ese ejemplo, perdón, de esa palabra de Jesús, la paz entre ustedes. Ustedes siempre han sido, como iglesia católica, mediadores en esos procesos, en ese acompañamiento que hacen cuando hay conflicto. ¿Cómo sigue siendo ese papel de la iglesia dentro de esos procesos? La iglesia está presente en los procesos y esa es una pregunta muy interesante porque mucha gente se pregunta, ¿qué hace un sacerdote ahí? ¿Por qué está la iglesia? Y la iglesia está ahí porque tiene una misión que es una triple misión. Una que es acompañar y ayudar a las comunidades que sufren. Somos servidores que estamos con la comunidad,
la gente viene en medio de sus sufrimientos a compartir con el sacerdote, con la religiosa, con el catequista. Entonces la iglesia recoge todo ese sufrimiento que es una parte humanitaria y la quiere colocar delante de quienes tienen responsabilidades. En segundo lugar, somos pastores, si tenemos la labor de caminar con el pueblo. Y ese caminar con el pueblo, claro, en los momentos felices, en los momentos de muchas expectativas, de muchas cosas muy positivas, pero también en los momentos en los que hay grandes desafíos, en los momentos en los que hay necesidad de avanzar para construir algo nuevo. Y en tercer lugar, la iglesia tiene una doctrina, un mensaje de paz. Hay que llevarlo allá, al corazón de los que han cometido errores, al corazón de los que han cometido violencias. A ellos hay que llegarles. No nos debemos asustar ni tener miedo de llevar el mensaje de la paz, el mensaje de Cristo resucitado a aquellos que han cometido errores y que se han colocado en el lado de la violencia, y a quienes les decimos, déjense reconciliar por Dios. Claro que sí, yo quisiera aprovechar también, Monseñor, que enviáramos ese mensaje a todos los jóvenes que nos ven, que quizás han crecido con ese desencanto frente a la palabra paz, ¿no? Han escuchado tantas cosas y a ellos acercarse a veces es más difícil porque viven asombrados del entorno a veces cruel que tenemos en el mundo. ¿Qué decirle a los jóvenes? Sin Valle, me parece que este es un momento en el cual la sociedad colombiana tenemos que pensar y enviar un mensaje muy claro a nuestros jóvenes, un mensaje de confianza, y que junto a ustedes jóvenes, la iglesia siente realmente que vibra una humanidad capaz de reconciliarse, una humanidad capaz de crear un mundo diferente. A ustedes los jóvenes, Dios les ha dado la oportunidad de vivir un mundo en cambios maravillosos. Ustedes conocen la inteligencia artificial, conocen las grandes transformaciones de este mundo, también los grandes desafíos. Y la palabra es, déjense conquistar y déjense llevar al encuentro personal con Cristo. Dejen que la esperanza sea el faro de sus vidas y sea el faro de la paz que ustedes pueden llevar como antorcha permanente. Ustedes son los portadores de este faro, el faro de la paz. Muy bien, Monseñor. Además que para ver todo este material que se ha recopilado de Esperanza Faro de la Paz, la gente puede ingresar, ¿no?, a www.fincopaz.com, herramientas para la paz, para que allí puedan escucharlo, verlo todos. Sí, estas son las herramientas que estamos difundiendo a través de un sitio que es de la Arquidiócesis de Bogotá. Ajá. Y se llama FICONPAZ, Fundación Instituto para la Construcción de la Paz, FICONPAZ, @FICONPAZ. Allí se encontrarán en YouTube, encontrarán en Instagram, encontrarán en TikTok, en fin, en las distintas herramientas, todo este contenido que tiene que ver con Esperanza Faro de la Paz. Les invitamos a visitarnos en cada una de nuestras redes sociales. Claro que sí, ahí está FICONPAZ, entonces, como contribución al servicio episcopal para el perdón, la reconciliación y la paz en Colombia, y se hicieron también con el apoyo de varias entidades ahí, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, División Paz y Derechos Humanos del Gobierno de Suiza, que estuvieron presentes. Quiero agradecerle infinitamente a Monseñor Héctor Fabianao por estos minutos, por habernos contado un poco acerca de estos mensajes tan bonitos de reflexión que tanto necesita nuestro país. Muchas gracias. Oye, despedirme diciéndote, seguir siendo esa que lleva el mensaje de vivir la vida, vivir la paz. Ay, qué bonito, Monseñor, claro que sí. Gracias por habernos acompañado y nosotros seguimos viviendo la vida y sirviendo para la paz. Con mucha alegría. Claro que sí.